Bienvenidos a esta edición de Tiempo de Respuestas que quería dedicar precisamente a un libro que acabo de terminar de leer, que me regaló el autor y que me ha parecido pues, que ahora cara al verano, en que siempre hay un poquito más de tiempo para leer con calma, pues que es un libro apasionante que vale la pena pues, el dedicarle en tiempo porque además es un libro que engancha mucho, es muy ágil de leer, son, pues, cada capítulo son unas 3 páginas más o menos, dependiendo de los casos, con lo cual se hace todo muy ágil, está muy bien escrito. Y luego, sobre todo, que es lo que me interesa, es el contenido, porque tiene una actualidad rabiosa. El libro es de Rafa Martínez Echevarría, una persona que es profesor, es docente, y que ahora pues, se dedica sobre todo, es editor. Yo lo conocí con motivo de una iniciativa que con unos compañeros de profesores tenían la preocupación de haber poco material sano que no esté contaminado por la ideología de género en el mundo de de los cuentos, de los libros para niños. Y entonces pues hicieron una editorial ellos y tienen ya ahora, no sé, ahora nos dirá él cuántos títulos tienen, de 40, 50 títulos de cosas pues muy positivas, muy sanas. Hombre, yo cuando me enteré de esto, pues quise contactar con él y quise vamos a darle la enhorabuena y además pues le hice eco en tiempo de respuestas, como probablemente algunos recordarán, la editorial se llama Alexia. Bueno, y pues el libro que ha publicado es El último pastor, que lo tengo por aquí, se los voy a... No, como él lo tendrá también, él nos lo va a enseñar, Sí. y El último pastor. Y entonces, pues yo quería dar paso ya a Rafa Martínez Echevarría para que él pues lo conozcamos y preguntarle algunas cosas que a mí me parece que vale la pena preguntar. Muy buenas, padre Javier. Pues efectivamente, como ha dicho, nos liamos la manta a la cabeza con el tema de Alexia Editorial, que aquí viene una parte también de publicidad, ¿no? Que ya tenemos 40 y pico libros, porque veíamos que, por desgracia, la mayoría de los libros infantiles y juveniles estaban cargados de ideología. Y nada, pues nos dedicamos a editar libros que además tampoco queremos que sean libros del Club de los Monaguillos o los 5 van a Emmaús, sino libros que cualquier niño le puede llamar la atención, porque sean de fútbol, de piratas, de tesoros. Y si le podemos meter un buen mensaje, estupendo, pero sobre todo que no destruya, ¿no? Y como decía usted, pues aquí tengo el libro, que se verá ahí abajo, El último pastor, que pues es, como bien me atrevo a decir, que es, me he atrevido a una novela que cuenta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una cosa que poquito a poco fue surgiendo y me lancé y pues bueno, al final es una primera parte porque hay gente que se lo ha leído y cuando ha llegado al final del libro y ha visto que no llegaba al fin, pues se ha llevado un susto y gracias a Dios están ansiosos por la segunda parte, lo cual me mete mucha más presión a mí, pero muy contento. Sí, sí, porque hay una cuarta parte del libro en donde se trata del anticristo, se trata del castigo y se trata de los 3 días de oscuridad, y es como la parte final de esos últimos tiempos. Y cuando hablamos de últimos tiempos, ya he dedicado algunos vídeos a estas cosas, se refiere a esos tiempos de Daniel, que va describiendo pues toda una etapa de la humanidad hasta que se produce la gran apostasía y el castigo a las naciones, la purificación de las naciones por esa apostasía, pero que no es el fin del mundo, sino que da paso a lo que se llama en Apocalipsis 20 el milenio, un tiempo de plenitud del reinado espiritual de Cristo en la tierra, y llama a la Virgen en Fátima el triunfo de mi corazón inmaculado, dice la señora, ¿no? Y bueno, pues es una etapa maravillosa. Por eso yo creo que se entiende lo que nos dijo Jesucristo, dice, cuando veáis estos acontecimientos que se van a ser muy duros, como no los ha habido desde el principio del mundo ni los va a haber, o sea, es la tribulación más grande que va a sufrir la tierra, y como fruto de los pecados también más grandes que hemos cometido los hombres, pues dice, cuando veáis esto, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. O sea, que es una gran liberación
el poder salir de este mundo que ya no es sostenible. Y quería preguntarle, ¿por qué decidió escribir una novela en lugar de un ensayo sobre estos temas? Pues fíjese, mira, ahora que me dice por qué novela en lugar de ensayo, si le parece, tengo aquí el book trailer del libro, que yo creo que es bastante ilustrativo. Lo voy a poner aquí en la pantalla un momento, que lo comparta y ya luego le respondo. Fenomenal. La Iglesia ha sido secuestrada. Los 100 años han terminado. El mundo arde. Te ofrecerán la paz a cambio de tu alma. Pero el verdadero pastor sigue vivo. Y no está solo. El cielo ha hablado. El aviso. El milagro. ¿Y tú? ¿Estás preparado? El último pastor. La novela que se atreve a contar el fin de los tiempos. Bueno, es muy cinematográfico. Muy bien. Pero pues la idea que fuese novela más que ensayo, principalmente porque creo que ensayos hay mucho escrito sobre el tema y además escrito por gente que sabe mucho más que yo, pero a veces es cierto que un ensayo es una explicación que puede ser más densa, más difícil de aguantar o a veces de entender. En cambio, al ponerlo en una novela, es como que en lugar de una explicación es que tú mismo lo estás viviendo, ¿no? Y te llegas a plantear, oye, ¿qué haría yo en esta situación? Y luego, pues, vas viendo cosas que dices, oye, es que esto, es que me estoy viendo en el libro, o sea, me puedo encontrar en esta situación y creo que puede servir para que mucha gente se replantee su vida de acuerdo a esto, decir, oye, un momento, que es que esto no eran unas teorías, que esto, si aparece como en este libro, que no deja de ser una novela, yo cómo estoy preparado. Entonces, ese es el motivo, yo creo que intentar llegar a más gente y hacer llegar este mensaje. Efectivamente, porque es que en el último pastor lo que se recoge se hace como una fusión de las revelaciones privadas de Fátima, Garabandal, Medjugorje, Akita y otras, que lo que llamo yo la Agenda 1830, digo en el libro este mío del Quo Vadis Ecclesia, pues en el capítulo 4, donde me refiero a todos estos temas, que dice la Biblia, que dice las revelaciones de santos, profecías de santos, y que dice la Virgen en su Agenda 1830, desde 1830 a 1960, que hay cada 10 años una aparición en un sitio distinto, hablando de que el pecado es la causa de todos los males que van a producirse, esas dos guerras, y luego desde 1960 a nuestros días, donde ya la Virgen pues dice que ya no hay vuelta atrás, que el castigo no se puede evitar, aunque se puede disminuir, y que hay que estar muy preparados pues, con la conversión, una conversión urgente, y esto lo dice ya no en un lugar cada 10 años, sino constantemente en muchísimos sitios a la vez, ¿no? Bueno, pues claro, hay muchas revelaciones de todo esto. ¿Cómo comenzó usted esa investigación? Pues mira, la verdad es que mi interés, entre comillas, por esto del fin de los tiempos, hace mucho que escuché hablar de Garabandal, pero en ese momento me pareció algo como muy, pues eso, de primeras me pareció todo muy apocalíptico, muy raro y lo abandoné. O sea, sí, sabía de Garabandal, era menos conocido que ahora, pero me parecía casi conspiranoico. Y he de reconocer, cuando llegó la pandemia, pues bueno, se empezó a volver a hablar de Garabandal, me volví a interesar por el tema, pero lo que me cambió por completo fue que ese verano de pospandemia vi el documental de La Catarata Imparable y lo que más me gustó de La Catarata Imparable es que era muy poco apocalíptico conspiranoico, sino que se centraba mucho en la Virgen, en su mensaje y en cómo había cambiado a las personas. Entonces ya eso ya me empezó a llamar más la atención. Y especialmente cuando dijo
en el mensaje de la Virgen que se estaba olvidando la Eucaristía, que había que cuidarla más, que cada vez le dábamos menos valor. Y entonces en ese momento dije, pues llevo 3 meses yendo a misa desde el salón de mi casa, viendo por YouTube, sin comulgar, incluso pensando, joder, qué cómodo es esto de ir a misa desde el salón y luego ya te pones a funcionar. Y dije, pues, realmente, ¿qué valor le estoy dando a la Eucaristía? Si estoy pensando qué cómodo es esto. Y entonces ahí fue donde la Virgen me dio un chispazo de, oye, que no era apocalíptico, que esto era de verdad, ¿no? Y entonces ahí empecé a investigar más el tema de Garabandal y de ahí ya fui llevándome hacia el fin de los tiempos y hasta aquí que hemos llegado. Muy bien. Y una vez que uno ya se mete en eso y ve lo que nos espera, profecías de guerras, posibles acontecimientos futuros, vamos, lo que narra Jesucristo al hablar del segundo de los 3 castigos, 3 juicios, de que habla el castigo de Israel, el castigo de las naciones y luego el juicio final. Entonces, ahora estamos en el segundo. Pues uno viendo todo eso que aparece en Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13, pues como padre de familia, ¿cómo afronta usted esta incertidumbre? Pues la verdad es que siempre que hablo de esto la gente me pregunta, oye, ¿no tienes miedo y tus hijos? Y yo, pues la verdad es que no. Creo que me ha ayudado a tener más confianza. Por suerte o por desgracia, mi hijo mayor, yo creo que por suerte, es un regalo, nació con una parálisis cerebral. Sus 2 primeros años de vida tuvo 25 operaciones. Entonces ahí descubrí la droga de la confianza en Dios, que a veces se me olvida, pero realmente ahí hubo grandes momentos de... Hay una frase de Santo Tomás Moro que a mí me gusta mucho que dice que nada ocurre que Dios no quiera y si Dios lo quiere, aunque parezca malo, es en realidad lo mejor. Es una forma muy tonta de decir todo es para bien, pero es como más bajada al terreno. Y yo siempre digo que tengo la suerte de haber visto esa realidad de que Dios hace las cosas para algo mejor, ¿no? Con un ejemplo muy tonto, pero en uno de los ingresos en un hospital a Íñigo le contagian una meningitis y yo ya decía, mira, señor, o sea, llevamos unas cuantas operaciones, mi hijo mal, ahora encima una meningitis, creo que te estás pasando un poco. Al cabo de... La superó, gracias a Dios, y al cabo de medio año le tuvieron que hacer una operación para separarle los 2 lados del cerebro. Y la neurocirujana, antes de operar, haciendo pruebas de imagen, dijo, pues mira, ha habido mucha suerte porque gracias a la meningitis se ha quedado libre esta zona aquí del medio del... Y entonces la operación va a ser muy sencilla. Y dije, yo ya me callo. O sea, realmente no pienses en lo que... Tú déjate llevar, que esto es como un niño que va en un avión y hay turbulencias y todo el mundo está muerto de miedo, menos el niño que va sonriendo. Y cuando ya las turbulencias más grandes del mundo aterrizan, y le dicen, oye, ¿y tú por qué ibas tan tranquilo? Y dice, porque mi padre es el piloto. Entonces, oye, ¿que va a haber sufrimiento? Sí, pero es para algo muchísimo mejor, para la mejor época de la humanidad. Y es eso, o sea, si Dios quiere esto, es para algo mucho mejor. Y es distinto sufrir sabiendo que tiene un sentido que sufrir sin sentido. O sea, si estamos preparados para saber, oye, se van a venir chuzos de punta, pero que sepas que va a pasar, ¿no? Entonces, Y es que el señor ha hecho de spoiler y ha querido que sepamos lo que viene después, ¿no? Para que no nos vengamos abajo. Eso Y la novela empieza con la narración de aquel momento en que León XIII se desvanece y tiene esa visión de lo que va a pasar, como el diablo se introduce en el mundo y especialmente en la Iglesia en el siglo XX. O sea, se está hablando del diablo, se está hablando del pecado. En ese contexto, ¿cómo encajaría usted esta situación de ahora, de lo que yo llamo la secta de los amorosos, el buenismo, el misericordismo, que Dios cómo va a existir en el infierno y si existe estará vacío? ¿Cómo encaja usted todo esto? Pues mire, el comienzo de la novela, como bien dice, empieza con esos 100 años del demonio, que, bueno, de una forma muy rápida, picoteo en 4 o 5 eventos en los que se ve bastante claro la acción del demonio, una acción especial durante estos 100 años con intención de destruir la Iglesia.
Y al final es una de las partes que a mí más me gusta del libro, está mal que lo diga yo, pero es el concilio de las profundidades en las que los demonios hacen una cuenta de pérdidas y ganancias de cómo ha ido esos 100 años, ¿no? Y entonces al final se centra en eso del misericordismo, que pues claro, ahora está muy de moda y hay una gran diferencia entre la misericordia y el misericordismo. O sea, la misericordia lo que busca es que Dios está dispuesto a perdonar todo lo que sea, pero con un cambio, con una buena intención. El misericordismo es, oye, no hace falta cambiar nada, tú sigue así, que te queremos y que todo sigue para adelante, ¿no? Entonces, en la misericordia en realidad es una llamada a la conversión. Y otra frase que a mí me gusta mucho es la de que no hay ningún santo sin pasado ni ningún pecador sin futuro, ¿no? O sea, que un pecador, el más pecador de los pecadores, todavía incluso puede llegar a ser santo de altar, pues como hemos visto a lo mejor con San Agustín, ¿no? Y que, pues, que el misericordismo es todo vale y no te preocupes, ¿no? Esto es como si un médico, para bajarlo también al terreno, tiene dos opciones, o decirte, mira, tiene usted un cáncer, es grave, necesita tratamiento, pero bueno, lo vamos a pelear y vamos a intentar luchar contra él. Pues eso sería misericordia, te digo la verdad y vamos a lucharlo. El misericordismo sería si ese mismo médico te dice, mire, es que no quiero que se sienta usted mal, así que mejor no le quiero preocupar, váyase a casa tranquilo y ya está. Entonces, ese es el gran problema que ha surgido estos 100 años del demonio, es ese... Pues como ha dicho usted, no me acuerdo de la frase que ha dicho del el amor. Bueno, secta de los amorosos. Eso, la secta de los amorosos. Que desde luego hay que querer a todos, pero si quiero a una persona, le deseo lo mejor y quiero que cambie. Claro, claro. Hay otro aspecto que a mí me ha llamado la atención, porque viendo cuando se publica la novela, pues hay una serie de, bueno, hay muchos acontecimientos que se van describiendo, que uno ve que, bueno, que son del tiempo presente, pero de lo que estamos viviendo, pero llama más la atención todavía cuando se describe, por ejemplo, toda la situación del estrecho de Hormuz, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es decir, ¿es usted vidente? No, ni mucho menos, pero es sorprendente porque, claro, yo acabé de escribir el libro pues escasas 3 semanas antes de que empezase todo el conflicto de Irán, Estados Unidos, el estrecho de Hormuz. Claro, la gente me decía, oye, ya me estoy preocupando. Yo no soy vidente, pero esa parte del estrecho de Hormuz, que yo creo que no sabía yo ni de dónde estaba el estrecho de Hormuz, lo vi en unas revelaciones privadas de un vidente laico francés que lo escribía con gran detalle y luego, sobre todo, una vez que yo vi eso, le pedí ayuda a una de las personas que más me ayudó con este libro, que es Pablo de Benavides, que si no lo conocéis os recomiendo ver sus vídeos en YouTube porque es una cabeza privilegiada, ha estudiado este tema y además lo ha estudiado, como yo digo, como con cariño y para catequizar, no con conspiración y para meter miedo. Y lo explica todo especialmente bien. Y bueno, pues claro, yo fui a Pablo y le dije, mira, Pablo, tengo que empezar con esta parte de la Tercera Guerra Mundial, quiero que hagamos unas cervezas teológicas para que me ayudes con el desarrollo de la parte geopolítica, que él también tiene bastante control. Y bueno, al final no pudimos hacer cervezas porque justo el día que quedamos coincidió que era miércoles de ceniza, con lo cual tomamos un vasito de agua y hablamos de la Tercera Guerra Mundial. Y entonces toda esta parte geopolítica, estratégica y tal, él me ayudó un montón y unido a esta revelación de este vidente francés, pues así cayó todo. Yo simplemente he ido cogiendo bocaditos de aquí y de allá y lo he ido metiendo en la novela, pero efectivamente no soy vidente, podéis estar tranquilos. En la novela aparecen, se ve reflejada las crisis que hay dentro de la Iglesia, o sea que no es algo, sino que es algo que ha ido manifestándose en los últimos años. ¿Y qué mensaje cree que necesita escuchar hoy un católico que está como confundido, desanimado ante estas cosas negativas que han ido sucediendo en la Iglesia en los últimos tiempos?
Pues yo creo que aquí el mensaje es muy claro y es, lo primero es que tu salvación depende de ti mismo, no depende ni de un cardenal, ni de un obispo, ni siquiera del Papa, y que tenemos que poner nuestra fe en Dios, no en los hombres, porque los hombres vamos a fallar. O sea, nosotros podemos fallar, los sacerdotes pueden fallar, los obispos pueden fallar, los cardenales pueden fallar. Y además, parece como si la crisis o los problemas en la Iglesia hayan surgido en los últimos 10 años, como si en los 2000 años que lleva la Iglesia no hubiese habido crisis salvajes, incluso peores, con papas en una situación muy lamentable, pero parece como que es algo nuevo y que esto no se puede sacar adelante y que esto se va todo a la basura y dices, bueno, o sea, la Iglesia va a permanecer a pesar de nuestras miserias y yo les diría que el demonio lo que quiere es que miremos esos problemas de la Iglesia y nos centremos en cosas que en realidad son tonterías en lugar de y dejar de mirar a Jesús. O sea, la gente ahora, por desgracia, a veces nos juntamos y hablamos sobre problemas de la Iglesia y no sobre Jesús. Y si Dios nos tuviese que decirle, Dios, ¿qué quieres tú hoy de mí? No me diría, resuelve la Iglesia, resuelve los problemas en el Vaticano, sino que diría, no, haz lo que tienes que hacer hoy, hazlo bien, ¿no? Y yo creo que la Iglesia no necesita comentaristas de su realidad, sino necesita más santos. Y entonces, a los que tienen miedo o angustia por lo que pasa en la Iglesia, animarles a hacerlos ellos bien, porque como además somos un cuerpo conectado por la comunión de los santos, nosotros podemos tirar para arriba de la mejor forma, que es haciendo nosotros las cosas bien y no criticando, que no ayuda a nada. Allí el secretario de Estado del Papa del momento de Napoleón, pues ya le dijo eso, le dijo, voy a destruir, le dijo el Napoleón al secretario de Estado, voy a destruir su iglesia, ¿no? Y entonces este secretario de Estado le dijo, mire, excelencia, llevamos los obispos y los curas 18 siglos intentándolo desde dentro, conociendo el percal y no lo hemos conseguido. Usted, que es un advenedizo y va a morir dentro de nada, no va a conseguir absolutamente nada. Efectivamente. El mejor antídoto contra la inquietud, la zozobra, es leer una síntesis de la historia de la Iglesia. Ver los errores de los cristianos y darnos cuenta como la gran santidad que ha habido simultáneamente, que ha ido suscitando el Señor, y que aquello no se ha cargado la Iglesia, cosa que no tiene ninguna explicación humana, que no ha habido ninguna institución que haya sobrevivido a tantos siglos con los errores que todos conocemos. O sea que efectivamente es así. Sí quería preguntarle cuál es el común denominador de estos mensajes que ha ido estudiando, sobre todo los más recientes, de Fátima, de Akita, Garabandal, Medjugorje, San Nicolás, otros lugares, pues ¿qué es lo que se destaca, lo que la Virgen ha subrayado en estos mensajes? Pues después de haber tenido que mirarlo con más detenimiento para escribir la novela, quizás buscando lo más novedoso, más picante, pues me he dado cuenta de que son muy poco originales. O sea, el mensaje es siempre conversión, oración, penitencia, sacramentos, Eucaristía. Pues eso, es como una madre que siempre nos dice lo mismo. Te vas a ir de viaje y te dice, abrígate que hace frío, ponte el cinturón, llama cuando llegues, y te lo dicen todos los viajes. Y tú que sí, mamá, tal. Pues la Virgen sigue diciendo lo mismo, a pesar de que a veces hay alguna puntada más llamativa, pero el mensaje en sí de la Virgen es oración, conversión, penitencia. Vamos, que más que sorprenderme los secretos, me ha sorprendido la paciencia de la Virgen, que sigue, venga, por favor, convertiros, vamos para adelante, conversión, sacramentos, siempre lo mismo. Y de ello hay algunos puntos que se nota claramente que no acabamos de comprender. Pues yo creo que el mensaje principal de lo que quiere decir la Virgen en todas estas apariciones repetitivas, como hemos dicho, es, yo creo, esto ya es cosa mía, yo creo que es que veamos que el pecado tiene consecuencias
y que aunque ahora está de moda el decir, bueno, cada cual en su casa, en el que haga cada cual en privado, eso, que cada uno aguante su vela, que eso no importa, y no es así. O sea, nuestros actos tienen consecuencias, los pecados tienen consecuencias y nos afectan a nosotros, a nuestra familia, al mundo, a la iglesia. Y entonces la Virgen lo que nos habla es de esa conversión porque sabe que el pecado y nuestros actos malos lo que hacen es alejar al mundo de Dios y eso produce el sufrimiento. Entonces es una madre preocupada que te está diciendo lo básico para que no sufras. Está claro. ¿Y por qué insiste la Virgen en todos estos mensajes, esa llamada urgente a la conversión? Y sin embargo no se detiene tanto en fechas concretas, bueno, eso siguiendo la manera de siempre de Dios. Jesucristo nunca dio fechas y dijo que no le tocaba, no formaba parte de su misión el dar fechas concretas, pero sí, pero que no subraya tanto los acontecimientos futuros, lo que iba a suceder, cuanto la necesidad de cómo afrontarlo. Pues yo creo que es porque el guión no está completamente cerrado y entonces la Virgen sabe que la conversión puede cambiar el futuro. O sea, si nosotros cambiamos, como bien dice, si cambiáis no habrá castigo, si cambiáis, si no cambiáis habrá una guerra. Pues, por ejemplo, en Nínive iba a ser destruida y por la conversión al final no lo fue, ¿no? Entonces, saber lo que va a pasar y cuándo va a pasar y cuál va a ser el día y cuál es la señal previa, eso no salva a nadie. Pero si nos convertimos, eso nos salva a nosotros, a los que están alrededor y si la gente atiende, cambia el mundo entero. Y entonces yo creo que la Virgen dice, ¿para qué queréis saber una fecha si a mí lo que me interesa es que os salvéis y que no sufráis, ¿no? Entonces lo importante es la conversión y no las fechas. Ese es un punto, me parece, muy relevante. ¿Y a qué atribuye, qué explicación daría al hecho de que dentro de la predicación normal de la Iglesia, en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, estos acontecimientos es que no aparecen, no se habla de eso, no hay una catequesis, cuando resulta que el Concilio Vaticano II dijo que había que, en la Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, había que vivir con un mayor sentido escatológico, con un mayor sentido de cara a la eternidad, etcétera. Y sin embargo, pues son temas estos temas escatológicos muy poco destacados y muy poco tratados en la predicación habitual de la Iglesia. Bueno, ahí ya es una pregunta más complicada de responder, porque ahí ya podría hacer elucubraciones, incluso ser conspiranoico, que no es mi papel. Yo creo que lo que tenemos que saber es que cuando llegue nuestro momento, ya sea el aviso o el fin de los tiempos particular, que cruce la acera y me atropelle un coche y tenga mi juicio, no me van a preguntar si supiste quién era el anticristo y cuál. No, si me dirán, oye, ¿has vivido como Dios quiere? Entonces, pues sería bueno que se hablase más por el tema de la conversión, pero el problema es que hay veces que nos vamos a un extremo completamente distante y es gente que pasa su día a día buscando temas, teorías sobre la masonería, las profecías, tal, y al final a mí me ha pasado, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro, había veces que a lo mejor una tarde había pasado 3 horas en YouTube viendo diferentes historias y dices, vaya, pero no he rezado el rosario. Entonces, ¿qué he conseguido, no? Pues la parte de por qué no se explica no lo entiendo, porque yo creo que va un poco con esa parte del misericordismo, de no querer dar miedo, cuando no es miedo, sino es, oye, quiero lo mejor y quiero que os convirtáis porque os estoy preparando para el momento del sufrimiento que va a llegar. Pero ahí ya, si no me voy a meter en conspiraciones y no es mi terreno. Pero bueno, llama mucho la atención que sí, llama. El Papa León XIII pues, habla de que la intromisión del diablo en la Iglesia ya a lo grande, pues que haya sido el siglo en que se empieza, a principios del siglo XX, un jesuita centroeuropeo, Piet Sonnenberg, y un teólogo centroeuropeo, Herbert Hatt, publican 2 libros diciendo el diablo no existe. O sea, el tiempo donde el diablo está más metido es cuando se dice que no existe. Cuando en los seminarios deja de hablarse de eso,
cuando en los seminarios deja de instruirse. A mí jamás me hablaron del ministerio de exorcístico, el ministerio de liberación, de sanación. Yo no sabía que tenía el poder de imponer las manos, o sea, y para sanar a la gente. O sea, son cosas que llaman mucho la atención. Y es curioso porque la Virgen, precisamente en un tiempo, en este tiempo del siglo XIX, siglo XX y ahora el siglo XXI, pues la Virgen esté haciendo lo que muchos curas no hacemos, pues lo haga la Virgen, que es hablar del pecado, de la conversión, llama la conversión, que eso es el Evangelio, el anunciar el reino. Segundo, sanar en sus santuarios, es tremendo la cantidad de milagros marianos que ha habido, y liberaciones. Yo he tenido cantidad de pacientes que han completado su proceso de liberación en un santuario mariano. O sea, la Virgen está haciendo justo lo que una evangelización evangélica, como lo hacía Jesucristo, los apóstoles, los discípulos, en que es anunciar el reino, sanar y liberar, expulsar demonios en mi nombre. Y esto, cuando la Iglesia deja de hacerlo en sentido mayoritario, pues la Virgen se ha encargado de asumir esa tarea para invitarnos a través de esos signos, de sus milagros, de esas liberaciones, invitarnos a la conversión, que es lo más importante del anuncio evangélico. ¿Y qué ideas contrarias al Evangelio piensa usted que han penetrado con más fuerza en la cultura de nuestro tiempo? Pues así como resumen, yo creo que es la sustitución de una pregunta por otra, ¿no? La sustitución de qué es la verdad a qué es lo que me hace sentir bien. Hemos cambiado, pues eso, el sentimiento. Esto es lo que a mí me gusta, aunque no sea bueno para mí, pero es que es lo que me gusta y es lo que me hace sentir bien y esto estoy feliz. Yo creo que ese es el resumen. Luego, desde luego, el concepto de la libertad convertida en libertinaje, en haz lo que quieras, cuando quieras y especialmente centrado en la sexualidad. Y la no existencia de una verdad objetiva, esto que tanto habló Benedicto XVI del relativismo, a mí ahora me preocupa porque hay muchas veces que es pues, el diálogo, el escuchar, que desde luego hay que escuchar, pero hay en algunos temas en los que si tú tienes la verdad, y eso es lo que creemos, pues es como si en un examen yo tengo el libro y me dejan hacerlo en grupo y entonces tengo que compartir con otros 3 compañeros que no tienen el libro con la respuesta correcta y entonces hablamos y entonces digo, oye, ¿puedo tener un 10? O poner tu tontería y bajar al 9 y poner un poco de la tuya y bajar a 8. Y dices, si yo tengo la verdad, ¿por qué estamos compartiendo cosas que no son verdad, ¿no? Entonces, ahí el problema del relativismo es ese, que al final bajamos el listón en lugar de decir, oye, que es que aquí está la realidad. Si me pongo a dialogar, que desde luego, o sea, suena muy mal, así dicho, pero lo único que voy a hacer es bajar el listón, ¿no? Y luego, yo creo que esto ya sí que es más de finales del siglo XX, comienzos del XXI, la creencia de las personas de que se puede vivir sin Dios, ¿no? Y por eso surgen tantas ideologías, tanto consumismo, el poder, el éxito, el placer, porque, bueno, lo único que importa soy yo y no necesito a ningún Dios porque yo soy mi Dios. Muy bien. Bueno, pues yo que quería sobre todo pues darle las gracias porque me parece que ha hecho muy buen trabajo y de luego un trabajo muy ameno, dar la oportunidad a mucha gente y es el motivo por el que he hecho esta entrevista, invitar a conseguir el libro. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Por Amazon? Pues mira, está en Amazon, que se puede comprar en cualquiera de las plataformas de Amazon, ya en cualquier sitio del mundo. Y luego también está en nuestra web, en alexiaeditorial.com, y en las librerías de España, si se pide en la librería, probablemente no lo tengan allí porque no somos top ventas todavía, pero si lo piden, en nuestro distribuidor al día siguiente les pone el libro en la librería. O sea que hay facilidad para conseguirlo, pero es cierto que Amazon también está en Kindle, o sea que es fácil de conseguir y es fácil de leer en cualquier momento del verano o del año. También está en Kindle, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y para cuándo la cuarta parte?
Bueno, pues ahora en mi cabeza está ya casi todo escrito. Ahora hay que bajarlo al papel y claro, la cuarta parte ya hay temas más morbosos y más complicados en ese sentido, porque en todo este primer libro me ha gustado que fuese algo muy absolutamente normal. O sea, hay algunos momentos extraordinarios, pero que es tan normal que tú lo vas leyendo y dices, bueno, es que esto es ayer, o sea, es que lo estoy viviendo, ¿no? Y ahora ya va a empezar una parte más de ficción teológica y ahora mi idea es en verano empezar a bajarlo al papel y, bueno, no puedo prometer nada, me encantaría que estuviese para antes de Navidades, pero bueno, esto ya luego todo según vaya surgiendo, correcciones que haya que hacer, revisiones, pero bueno. Usted estará informado y lo iremos comunicando. Bueno, pues un gusto y muchas gracias por su tiempo y nada, a los oyentes pues les animo, como decía, pues a disfrutarlo, porque me parece que es un libro que se puede disfrutar, además de que es muy instructivo y que es muy positivo también, o sea, y por tanto pues creo que es enriquecedor. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Padre Luzón.